La criatura, medio muerta de terror, lanzaba gritos penetrantes de pavorosa angustia, y hubo que emplear la violencia para arrancarla de entre las piernas del padre, a las que se había asido con todas sus fuerzas. Sus ruegos y clamores llenaban la galería, sin que la tierna víctima, más desdichada que el bíblico Isaac, oyese una voz amiga que detuviera el brazo paternal armado contra su propia carne, por el crimen y la inequidad de los hombres. Sus voces, llamando al viejo que se alejaba, tenían acentos tan desgarradores, tan hondos y vibrantes, que el infeliz padre sintió de nuevo flaquear su resolución. Mas, aquel desfallecimiento solo duró un instante, y tapándose los oídos para no escuchar aquellos gritos que le atenazaban las entrañas, apresuró la marcha apartándose de aquel sitio. Antes de abandonar la galería, se detuvo un instante, y escuchó una vocecilla tenue como un soplo, que clamaba ya muy lejos, debilitada por la distancia. ¡Madre! ¡Madre! Cuento la compuerta número 12 de Subterra de Baldomero Lillo. Ustedes se preguntarán por qué trajimos a la Fran para hablar de Subterra. Y es porque hoy Cinecool habla de minas. Mesa que más aplauda. Mesa que más... chucha. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Hoy partimos animados hoy día, Pedro, Cristóbal, Francesca. ¿Cómo están, chiquillos? Como día lunes. Como día lunes. Pero nadie sabe que hoy día es el lunes. Para la gente puede estar escuchando un jueves, un sábado, lo puede estar escuchando Si lo escucho un viernes, qué entretenido, porque va a quedar motivado para salir después. Eso, son los multiversos del podcast. A visitar una mina. Es como... Así es. Los podcasts son como el Doctor Manhattan. Siempre es a toda hora, cualquier día. Oye, hoy día vamos a conversar de dos películas que me cuesta un poco expresarles por qué se me ocurrió juntarlas. Las dos películas son Kiss, de 1969, de un caballero que se llama Ken Loach. Ay, mi inglés. De 1969, como decía. Y la otra película es Billy Elliot, de Stephen Daldry. Y también película británica. La verdad es que el otro día estaba viendo Kiss y no podía dejar de pensar en lo particularmente similar que es a Billy Elliot, que tienen contextos similares donde hay un joven inocente para encontrar la manera de realizar como su potencial creativo, por decirlo de alguna forma. En Kiss, el protagonista entrena a un halcón. En Billy Elliot, Billy, el protagonista, aprende ballet. Ambos provienen de familias monoparentales, de clase trabajadora, y como estábamos anunciando en el principio de nuestra introducción, trabajadora de las minas de carbón en el Reino Unido. Y se niegan rotundamente a bajar a las minas a trabajar estos dos pequeños, que es en el fondo su destino. Es bien duro ver la realidad que vivían, y siendo que son dos películas que están separadas, creo que por aproximadamente 20 años, 30 años, no sé. Hay que sacar la cuenta, porque no sé exactamente en qué año está ambientada Billy Elliot. Creo que es 84. 84 exactamente. Sí, los mundos están separados como por 25 años. Claro. Entonces hay una serie de similitudes pese a la diferencia de época en la que están ambientadas, pero son muy similares y tienen muchas cosas que nosotros podemos establecer paralelo, pero las películas en sí son bastante distintas en su tono, sobre todo. Y ahí es donde creo que la conversación se puede animar para nosotros. El tono de Kiss es una película harto más oscura, es más realidad de la clase trabajadora, es bien duro su final. En cambio Billy Elliot es más una fábula. También es una película muy, muy real, pero tiene más tono de una película feel good movie, donde tenemos un final un poquito más alegre. Pero siento que una película no puede ser sin la otra. Siento que Kiss le da el pie para que exista algo como Billy Elliot. Kiss caminó para que Billy Elliot volara, básicamente. Oye, Juanca,
Suena muy, muy bonito esto como lo presentas hoy día y yo creo que nuestros audioescuchas también van a estar muy interesados de saber más, así que ¿por qué no nos cuentas dónde nos pueden encontrar? Si que quisieran escuchar más. Mira, siempre nos pueden encontrar buscándonos como Cineclub CL Podcast. En cualquier lado nos van a encontrar, vamos a estar en Instagram, en Twitter o X, como se llama ahora. Búsquennos así tal cual, Cineclub CL Podcast, y nos encuentran. Pero lo más interesante, que cuando nos encuentren, coméntenos. Díganos lo que piensan, díganos lo que les pareció, lo que no les pareció de nuestras conversaciones. Y la idea es que establezcamos un vínculo porque, de verdad, esto es un cine club, tal como lo dice Oye, el de nombre. hecho, y a través de comentarios, como supimos que nos estaban echando de menos en YouTube Music, así que también estrenamos por ahí, pueden encontrar todos nuestros episodios cargados ya en esa plataforma. Para ahí los que paguen el YouTube Premium familiar, ahí nos encuentran. Todavía sin video, espero, porque no queremos espantarlo. Por copyright, Van a ver con el traje de un palumpa, Pedro, si es que no, sale video. no, y cacha que llegó un copy strike porque pensaron que Pedro era Henry Cavill y salía que no podíamos ocupar sus imágenes. Después de un accidente de tránsito, pero sí. Oye, pero para que sepan, ya publicamos uno en video. Uno, que es una prueba, y que es un video de recomendaciones, y creen que no fue bastante bien. Qué Efectivamente, bueno. porque Pedro arrasó con las masas. Eso porque me comí los postres. La Quiero sopaipilla, las aclarar. masas de la sopaipilla, las masas de pan. Oye, pero yo quiero entrar de lleno a la película. Quiero que las películas. Quiero que tomemos un poco lo que dijo Juanca y me gustaría mucho escuchar, porque yo sé que todos acá, o sea, no sé si tú, Pedro, pero por lo menos yo y Cristóbal fue la primera vez que vimos qué es. Ah, Em, también. entonces creo que somos puros, Pero Big Elliot te había visto antes. sí, yo igual, somos puros primerizos de qué es, así que quiero escuchar sus impresiones. Pedro, ¿qué te pareció qué es? Me encantó que es. Me gustó mucho el estilo realista y el hecho de que no tuviera una estructura de tres actos en la película, sino que te mostrara realmente lo que se llama un pedazo de realidad, como la historia de este niño y ver cómo es la vida de este niño, cómo son los adultos alrededor de ese niño, cómo es su familia y cómo él se las apaña para seguir el día a día. Entonces, creo que me gustó mucho, me encontré como disfrutando mucho las escenas. Hay una escena con un profesor de educación física muy bully, pero que es un idiota y que quiere jugar un partido de fútbol porque él quiere ganar. O, o también todo lo que nos muestra él cuando va a buscar a estas habas, los cernícalos, etcétera, ¿no? A mí me gustó mucho, pero quiero entrarle más adelante al tema. Cristóbal. A mí igual, de hecho, me gustó muchísimo. Quiero ahí dar las gracias a Juanca porque no la tenía en mi radar y ahí cuando me puse a googlear caché que era una película históricamente en todos los rankings. O sea, en rankings británicos, cerca del número uno en todos y rankings mundiales también aparece. De hecho, la versión que yo vi era curatoriada por Criterion, así que ya ahí ya tenéis un símbolo de calidad asegurada. Y particularmente, claro, me gustó, como tú dices, Peter, el realismo que, claro, se acerca harto como a este neorrealismo italiano, que era todo este cine italiano post Segunda Guerra, tipo el ladrón de bicicleta, que se caracteriza por un seguimiento, como tú dices, un slice of life, pero como con el foco puesto en como las clases económicas bajas, ¿cachai? Como el sufrimiento a través del el esfuerzo, la pobreza, etcétera. Que a mí me gusta definirlo cuando uno ve una película de ese estilo, me gusta definirla con una frase de Game of Thrones, que dice, si creíste que estoy y terminar bien, no estás poniendo atención. Porque esa es un clásico de estáis viendo esto, sabéis que te estáis encariñando con los personajes, pero no, mejor que no, uno siempre tiene que verlo entre los dedos. Pero el tono esperanzador no se pierde y me gusta, claro, esas escenas donde se estira más de la cuenta, pero a propósito. No una estira más de la cuenta en términos de que se hace tediosa, sino que es para mostrarte que en el fondo el realismo de una escena no hay tan alto ni tan bajo, sino que todo tiene sus cotas de humor, sus cotas de cercanía, y eso para mí siempre es bien recibido cuando uno está viendo este tipo de películas que están más cerca del corazón.
Sí, realmente una película muy bonita, dura, pero bonita. Y bueno, además bonita como en la foto, como ese grano de películas setentera, también esa rudeza de películas setentera, eh, y que no te da tampoco respiro a nuestro protagonista, al Billy de esa película, que también tiene su paralelo con el Billy Elliot, eh, y que a mí me hizo sufrir harto igual, no solamente con el final, sino como con el trato en general que recibía este pobre Billy. Eh, Como la forma en la que era tildado de... Pero ¿cachai, Fran? Que a mí pasaba que de nuevo, tocando la tecla del realismo, me pareció súper correcto como que el sufrimiento nunca llega al extremo. Sabía que por supuesto estaba en una situación de bastante vulnerabilidad, eso te lo dejan clarísimo desde el minuto uno, pero no es una persona que está como bulineada. De hecho, muchas veces él está hueveando a niños más chicos, ¿cachai? También a veces lo molestan a él. Tenía un hermano que es chato, pero al principio de la película te muestran que un hermano mayor medio como agresor, pero no físicamente. Es como un weón que le pasa por encima, pero ¿cachai? Nunca te muestran que va a llegar a algo más allá. ¿Cachai? Como que lo mismo pasa Yo lo con encontré horrible con Yu. transversalmente, como el trato que tenía él siempre, era una sensación como de transgresión constante como que estaba constantemente vulnerado, o sea, el niño se defendía y era como agresivo también porque era la forma en que él sabía cómo relacionarse con otro, y el hermano es un estúpido desde el minuto uno, o sea, súper poco, o sea, sí, es medio bruto y tú dices, ah, ya son hermanos, pero rápidamente se pone súper agresivo, tiene muy mal trato con él, la mamá tampoco tiene un rol muy de autoridad en la casa y al final es un niño que está súper solo también. O sea, su vida la hace él solo, sus actividades y su rutina dependen de él nomás. Nadie está preocupada de su cuidado y al final la forma en que él tiene un poco como de salvarse de esto es cuidando de otro, que eso es una de las cosas más bonitas que encontré yo en la película, pero lo encontré súper desgarrador el trato que tenía él constantemente. Me dio mucha pena, como que me dio ganas de abrazarlo toda la película. Oye, muchachos, Fran, bueno, en realidad a todos. Pero cuando estaban viendo la película, ¿les pasó lo mismo que a mí? ¿O no? ¿Vieron los paralelos directos que hay con Billy Hay Elliot? mucho. Siendo que son películas de naturaleza muy distintas. Bueno, Billy Elliot es una película que tiene mucho toque de comedia, es una película que termina muy bien, uno se siente muy bien con lo que está pasando o cómo termina. La película es de otro tono, pero inmediatamente empiezan a aparecer todos los paralelos que uno puede establecer, que yo no sé si son casuales, eh, a propósito, o sea, o son como homenaje. Por ejemplo, el hecho de que, bueno, los dos se llaman Billy de partida, eso ya es un primer llamado de atención para mí. Los dos protagonistas en ambas películas, para aprender en lo que están interesados, en el caso de Billy Elliot, que es el ballet, y en el caso de Billy Casper, que es el nombre del personaje de Kes, que está interesado en la cetrería. Alguien va a tener que explicar lo que es la cetrería. Eh, Al contrario, no hay que explicar van, nada. perdón, van a la biblioteca a buscar un libro y ante la imposibilidad de poder leer el libro se lo tienen que robar y las escenas de hecho son casi idénticas. Entonces a mí me suena un homenaje. Y así hay una serie de cosas que no me permitieron olvidar a Billy Elliot, por lo tanto dije, bueno, conversemos de esta cuestión, pues aquí van a haber un montón de cosas que pueden ser entretenidas. Totalmente. De hecho, a mí me llamó mucho la atención, me tuve que ir a Google después de ver las dos películas, que estuvieran tan lejos los mundos uno a otro en años. No la producción de la película, sino que el escenario mismo, que estuviera separado por 25 años, porque pareciera ser que es la misma ciudad, el mismo pueblo, el mismo barrio. Hay una escena que tiene unos paralelos claros, o sea, cuando van caminando como por estas lomas que están cerca de sus casas y se empiezan a alejar y el plano de fondo se ven estas hileras de casas de clase media inglesas, ¿cachai? Todas como estas hileras de casas pareadas de ladrillo, que es prácticamente la misma toma. Lo mismo pasa con la escena de cuando pasan por afuera en diferentes escenarios, pero cuando pasan por fuera en la sala de ballet, también son escenas prácticamente idénticas, obviamente con focos diferentes. Uno lo está ocupando como espacio de ocultarse y otra es como un espacio de descubrimiento de la pasión. Y mucha calle también. Muchos niños corriendo por las calles, mucho jugar ahí con otros sus pares. Es como de esa época, más o menos. Ambos. Pero. Y el seteo familiar también, pues si ya dijeron que eran las familias monoparentales,
y el hecho de que sean de clase trabajadora siempre te da ese espacio de que los personajes, cuando emprenden cualquier actividad, como diría la canción de Gloop, como, por eso proyectan todo lo que nunca tuvieron en esa actividad, ¿cachai? Una, son paralelos los personajes, pero yo quiero empezar con una diferencia que me chirrió mucho repitiéndome Billy Elliot, que si uno las compara y uno las ve seguidas, uno se da cuenta de que Billy Elliot está muy, muy dirigida. Hay demasiado corte en las escenas y hay como muchos movimientos de cámara que van revelando información poco a poco, a diferencia de la otra, que te va como mostrando más cómo se desarrolla el niñito chico. Y eso hace que Billy Elliot, no sé, yo la sentí como un Oscar bait en comparación con Kes, que es como un vestigio de una época, es casi como una cápsula del tiempo. Es que es al lado de Billy Elliot parece como una película de Novel Back, por el ritmo que tiene, el seguir, en las tomas como muy, o las escenas muy prolongadas de diálogo, el mantener la cámara como en este niño, ver sus reacciones. Y sí es verdad que se ve mucho más hollywoodesca Billy Elliot al lado, pero tiene unos momentos de unas escenas y una edición maravillosa. O sea, yo no me había fijado antes y ahora hay una escena donde está él caminando con la niñita que es la hija de la profesora de ballet y va con un palo caminando como contra la pared de ladrillo y a medida que va caminando deja de hacer pared de ladrillo y empieza a pasar el palo por los escudos de los policías. Pero antes, en la escena, en las paredes están los pósters del paro del sindicato. Y Exacto. después pasan a los escudos de los pacos, sí. Esa parte es maravillosa. Entonces igual tiene como cosas que verdad a veces pareciera ser un poco más gruesa, pero hay sutilezas de repente en la decisión de las escenas. O por ejemplo poner, no sé, pues, la música de Lago de los Cisnes cuando están como desplazándose en esta cosa que los lleva casi como volando por sobre el río. Tiene cosas igual chiquititas que son bien metafóricas y encuentro que son bonitas y bien ricas en lo que tratan de transmitir, pero es verdad que la naturalidad de Kes es ya otro mundo. Claro, es que son películas de épocas distintas. O sea, bueno, estamos hablando, como decía Cristóbal, que en la época en que están ambientadas las películas, te llevan 25 años, que es de su época, de la época que está filmada, pero Billy Elliot es una película del año 2000, hecha con un montón de cine encima adicional, ¿ya? Donde, claro, perfectamente que es, uno podría decir que es una gran referencia en el cine de que permitió hacer Billy Elliot, donde yo creo que hay un montón de homenaje, pero es otro cine, la película busca otra cosa, de hecho tienen tonos totalmente diferentes. Yo siento que mi sensación cuando estaba viendo la película era recordar cosas, era ver los paralelos, no sentir que era ni la misma película, ni un remake, ni nada, porque no lo son para nada. Son dos películas totalmente diferentes donde uno puede establecer un montón de paralelos por las cosas que pasan y, y las situaciones que viven los personajes en sus vidas. ¿Ya? De hecho, creo que lo central acá, y no hemos contado mucho de qué se tratan las películas, tiene que ver exactamente con la, lo fundamental que eran las minas de carbón en las vidas de todos los personajes de las dos películas. Oye, qué buen ojo, Fran, ahí cuando hablaste de lo natural que se veía, porque estuve leyendo que este director, el Ken Loach, se caracterizaba, lo nombraban sus actores, porque tenía dos cosas. Uno, le gusta grabar con luz natural, entonces ocupa muy buenos técnicos que lo ayudan ahí con las luces, pero además le gustaba, para su como instrucciones de director de actores, les pedía cuando hubieran escenas de naturalidad que trataran de murmurar, el mumble, como que en muchas escenas que los actores casi no se escuchan porque hablan para abajo y como medio callados, eso él les pedía que lo hicieran, y además el guión completo de la película no se los pasa, se los va pasando casi escena por escena, entonces los mismos actores iban descubriendo sobre escena lo que el otro actor iba diciendo y no entendía muy bien para dónde iba la película, entonces eso él lo hacía para potenciar el efecto de naturalidad. Así que muy buena la acotación de que se veía súper natural versus Billy Elliot, que claro, como decía Juanca, una película del 2000 con ya más Hollywood detrás, pero no por eso menos importante o menos buena. Sí, yo creo que en ese sentido es un muy buen doble visionado porque las similitudes y las diferencias enriquecen mucho de verlas en conjunto. Creo que ambos son personajes, estos Billy protagonistas, que automáticamente uno empatiza con ellos, eh, que transmiten de todas maneras esta dificultad de la clase trabajadora,
y que incluso podría ser un gran como triple visionado, por ejemplo, con... ¿cómo se llama la película de Kenneth Branagh? Que es como irlandés y cuando era chico, que es en blanco y negro, que es muy Belfast. bonita. Y Belfast. Sí. Ahí el conflicto es distinto, pero también tiene que ver con una infancia en el contexto de una, como una violencia burbujeante que hace que los adultos estén un poco menos conscientes de lo que hacen los niños. Y en ese contexto también les permite a ellos descubrir este mundo como niños sin tanto filtro. Eh, Siento que eso es un poco el mensaje que va a través de las dos películas. Y hay otra cosa muy buena también que tienen las dos, que a pesar de las dificultades a las que se ven enfrentados, los dos tienen figuras, en este caso son profesores, muy positivas en sus vidas, que realmente lo marcan. Y en Billy Elliot es más marcada, pero en Kes encuentro que es muy bonito porque es muy sutil. Eh, la interacción que tiene con el profesor y el profesor, el interés que demuestra en él y en las cosas que a él le son importantes. Y creo que eso también habla como de lo importante que son para los niños, el tener como estas experiencias positivas, el vincular con personas que realmente se vean interesados por su interés. O sea, la cara de Billy en Kes cuando se pone a hablar de todo lo que ha aprendido del halcón y cómo sus compañeros están súper interesados. Eh, es realmente un momento como de luz dentro de la película. Te voy a sumar una película al visionado, al triple visionado, que ya que mencionaste a los profesores o a los mentores, a, a esas únicas personas que creen en los niños, te voy a sumar Coda. O la cagué, ¿no? Ah, ya. Es chistoso que yo me imagino al niñito Billy Kess cuando crezca. Imagínate, él fuera el papá de Billy Elliot. Obvio que le diría, oye, ¿qué andáis bailando ballet? En mi época yo me tuve que criar solo. ¿Qué andáis llorando por las esquinas? Ahí. Oye, pero qué buena tecla tocaste ahí, Peter. Es que son dos generaciones distintas, porque Billy Elliot en comparación con el otro está pero en una red de protección completa. Tiene el papá preocupado, tiene el hermano mucho mejor hermano que el otro, tiene hasta la abuela viviendo con ellos, mientras que el otro que es, pero no tiene nadie, bueno, hasta los profesores lo detestan, salvo uno, que es este profesor de inglés que le pregunta sobre el halcón, pero Billy Elliot tiene como una red de adultos que se preocupan de él. Pero mira, yo creo que ahí entramos en la parte más profunda de mi análisis. El que puedo hacer yo, o el que he hecho yo todo este rato, es que, a ver, sin Billy Casper, el Billy de Kiss, no puede haber una historia para Billy Elliot. Eso yo encuentro que es fundamental. O sea, no me refiero a que eh, al tema de pasar de una película a otra en cuanto a su vocación o la trama. No estoy hablando en sí de la película, estoy hablando de la historia. Tiene que ver con que el mundo de Kes y Billy Casper es imposible aceptar que un niño que tiene imaginación y talento pueda salir de donde está. ¿Cachai? Y que sea aceptado por tanto como por su familia, por sus pares, por todo su entorno, ¿cachai? Porque básicamente, y está muy bien representado en la película, que es el mundo lo necesita trabajando y produciendo en una mina. Eso es lo único que necesita ese entorno y lo fuerza a eso. ¿Cachai? Entonces es inimaginable que él vaya a salir de ahí. Entonces es bien deprimente, por ejemplo, ver una entrevista que tiene el cabro chico con el, no sé, un trabajador social que le dice, oye, bueno, ¿en qué te quieres desempeñar? ¿En qué eres bueno? Y lo está todo el rato tratando de conducir a que sea lo que hacen todos allá, ¿cachai? Y, y finalmente Billy Elliot, o sea, perdón, Billy Casper es incapaz de él mismo darse cuenta qué puede hacer y en realidad hasta se bloquea con la conversación que está teniendo. En cambio, por el lado de Billy Elliot, de la película, eh, el entorno finalmente parece aceptar que él es un niño con talento, ¿cachai? Puede no entenderlo, pero lo acepta y lo empuja a que pueda realizar su sueño, ¿cachai? Cosa que en el otro lado no era posible. Entonces yo creo que ese es el punto fundamental que hace la diferencia entre estas dos películas, no en el tono, ¿cachai? Sino que Sí, una es es la verdad. primera por sobre la otra. Si no sucede eso que estás hablando tú generacionalmente, no podemos avanzar al siguiente paso. Y es importante igual por el contexto político en que ocurre la película de Billy Elliot también, porque las clases de ballet que él va al principio son las de que hacía el sindicato. Entonces tú pagabas 50 peniques y los hijos de los obreros iban a bailar o iban a las clases de boxeo si eras hombre.
cosa que tal vez no está representado en la película de Kes, no está esa organización, no te la muestran por lo menos, ¿cachai? No sabía que era en ese contexto el tema de las clases. No me he dado cuenta de ese detalle. Bueno, hay una cosa que de ahí lo voy a comentar. La profesora es una persona que viene como de un barrio un poco más acomodado. Te Sí, fijas, ella anda en auto. ¿Cachai? Ella va a este lugar que está diciendo Pedro y ella imparte este tipo de clases, pero en realidad el valor, yo me imagino que no es simbólico, pero es un costo mínimo porque efectivamente está como en una especie de trabajo social. Está En subsidiado. cambio, ¿Perdón? Está subsidiado, digo. O sea, la verdad es que no lo sé porque no lo explican, pero efectivamente, como dice Pedro, existen este tipo de organizaciones. Bueno, y a eso quería llegar también. En Kies no existe, o sea, todo el entorno donde se desarrolla la película es, no sé, es el mismo lugar polvoriento para todos viven en el mismo lugar, más o menos en la misma situación. El profesor no es tanto más acomodado que el resto, sino que está en una situación un poco más acomodada. Como que no existen esas diferencias de clase social porque en la época en la que está ambientado era así. Era un momento que habían cambios, ¿cachai? Yo me di cuenta, por ejemplo, que el colegio era un colegio nuevo, ¿cachai? Que estaban llegando cambios, pero probablemente a este lugar no estaban llegando los cambios como llegan a la gran ciudad, ponte tú. Aquí había toda una construcción nueva, un colegio bonito, ¿cachai? Pero los profesores seguían siendo los mismos, con las mismas características, las mismas pifias, ¿cachai? Con el mismo maltrato, etcétera. Entonces, era un momento de cambio, ¿cachai? En cambio, en Billy Elliot yo creo que efectivamente ya había sucedido ese cambio, por lo tanto podía darse esta situación en que finalmente Billy Elliot es capaz de romper esa barrera social, ¿cachai? Que no puede romper el Billy Casper. Por ejemplo, Billy Elliot sale de su ciudad rural, o sea, de su pueblo, de la ruralidad, para llegar a la gran ciudad, ¿cachai? Ese tipo de cosas no se dan en la película de Kiss. sí, a mí eso que decías tú, por ejemplo, es el tema de los cambios, y me pasó mucho mientras veía la película, que me hizo pensar mucho sobre uno de los temas que más me gustan a mí, de las cosas en las que trabajo yo, que tiene que ver con el trauma, trauma como psicológico. Y hay algo como bien, como transgeneracional en la película de Kes. Una sensación como de que esto que le pasa a Jude, el hermano, y la forma en la que es él, probablemente también tiene que ver con que él fue expuesto a trabajar en una mina cuando era chico, algo que en verdad probablemente él no quería, pero que lo necesitan para poder subsistir como familia, y que a lo mejor la frustración y las molestias en relación a este cabro chico que todavía puede tener como una vida más o menos normal, se entienden por lo que les ha tocado vivir y al final es algo como que se traspasa entre ellos, la violencia, los malos tratos, el bullying, las amenazas. eh, y hay algo muy bonito en los estudios como de la parte de salud mental en relación al trauma, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, que efectivamente el trauma consecutivo puede generar consecuencias súper deleterias a futuro, pero las experiencias positivas en la infancia está demostrado que mejoran esos outcomes, esos resultados a futuro. Y efectivamente en Billy Elliot es como la otra mano de la otra cara de la moneda donde ese trauma se puede dar vuelta, donde esa emocionalidad se puede empezar a transmitir, donde toda la frustración ya no es rabia, sino que puede ser pena, puede ser duelo, están viviendo una pérdida en conjunto como familia. Entonces, es bonito también ver cómo el cambio no solamente tiene que ver como con lo sociopolítico, sino que también hay un cambio generacional en relación a mirar estas emociones y a mejor vivirlas de manera distinta. Claro, y ahí yo creo que ambas películas son súper exitosas en mostrarte como todos los personajes son hijos de su época. Como tú comentabas, Fran, ahí Jude probablemente puede que haya vivido hasta el papá que no existe, a la altura que nosotros entramos en la película, pero tal vez él sí lo conoció y anda a saber tú cómo era este caballero. Y claro, pero como decía Juanca, el papá de Billy Elliot no es posible sin el tiempo de Billy de Kes. Y ahí, claro, se ve muy bien representado en las escenas que no son como en la línea principal. En el caso de Kes me refiero, por ejemplo, a la salida de la mamá. ¿Cachai? Que, no sé, la mamá y el hermano salen a los mismos lugares porque probablemente son el único lugar social al cual tienen acceso toda esa clase, ¿cachai? Todo ese mundo. Entonces, claro, te dicen, puta, ¿dónde se está creciendo? ¿Dónde creció Jude? ¿Cachai? ¿Cuáles son las perspectivas de él? A lo mejor él cuando tuvo esta conversación vocacional
ni siquiera tuvo la posibilidad que tuvo Billy, de que le dicen, oye, puedes elegir un trabajo de escritorio, tienes que, para terminar saliendo de la universidad, de universidad técnica a los 20 años, bla, 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 bla. A lo mejor un Jude no la vivió, y para qué decir la mamá o el papá, ¿cachai? En cambio, claro, el hermano de Billy Elliot, sí, él ya la tuvo, él ya es un hermano mucho más como, oye, tú no tienes posibilidades que yo nunca tuve, o sea, él ya es consciente de que hay un mundo con más abanico, y ambas cosas están súper presentes en ambas películas. Qué pena da por Kes. Porque uno piensa, oye, se va a quedar atrapado ahí para siempre en un círculo de trauma. Es que es terrible lo que le pasa. O sea, toda la película es terrible, pero ¿lo contamos? Para el que no la ha visto. Pero que ahí en esa parte vocacional, que más encima el desgraciado el director te lo tira con una nota de humor, que es cuando te dicen, no, y pucha, sí, Billy dice, pucha, sería así, igual estaría bueno una pega de escritorio, no sé qué, y empieza a decir, soy esto otro, y el compadre como que se agacha, anota su libreta y murmura manual. Onda, chao, me da lo mismo todo lo que dijiste, a ti te voy a poner como marcado trabajos manuales, ¿cachai? Hasta el compadre que está a cargo como de abrirle el abanico, weón, se lo cierra en la cara, siendo que el otro le gustaría tal vez sí aspirar a una carrera de escritorio. Pero es que estaba en otra. Estaba en otra Billy Kess en esa entrevista. Bueno, su mente no estaba puesta en eso. Y aparte, es buena porque en la escena previa hay una mamá que acompaña a su niño. Y la mamá le dice al cabro chico de que hoy si tienes que pedir una pega a oficina, etcétera. Pero a Billy Kess no lo acompaña nadie. Solo como toda la película. Ya, es que yo creo que hay que ir al principio. Ya, pero estamos hablando de cosas que nadie entiende porque en el fondo como que no hemos dado un contexto ni un entorno de cómo se desarrolla que es la primera película de 1960, o sea, perdón, 1969, y que trata de un pequeño llamado Billy Casper, que vive con su familia que está formada por su madre, viuda, y su hermano, que trabaja en la mina, al igual que lo hacía su padre. Y la verdad es que él tiene una vida bastante miserable, estoy hablando de Billy Casper. Es bulleado a más no poder en el colegio, vive totalmente aislado, es un niño que está muy alienado y él no tiene ningún interés por nada. La verdad es que cada vez que lo muestran en clases o sus compañeros, él anda volando. No tiene ninguna, no sé, ninguna buena razón para vivir, ya que él sabe que su destino va a ser llegar a trabajar a las minas, cosa que él no quiere hacer. Y por estas cosas del destino, bueno, una de las cosas que él hacía cuando pequeño era trabajar en granja o trabajar con animales. Él está muy interesado en aves y descubre un halcón. Encuentra un halcón y decide entrenarlo. No amansarlo, sino que decide entrenarlo, que es lo que estábamos conversando antes, que es lo que es la cetrería. Y ahí le suceden varias cosas en el camino. Logra el adiestramiento de esta ave en una relación muy bonita que se forja entre él y el ave. Y él es capaz incluso de, ¿cómo decirlo?, cautivar a su profesor con lo que está haciendo. Pero lamentablemente en el entorno en que él vive, esto deriva en que su ave termina siendo asesinada por su cruel hermano, que es el final de la película, que es lo que estábamos esperando contar. Es una venganza porque le había pasado unas luquitas para comprar el Kino. O, no el Kino, pero era como una lotería bien charcha. Era para hacer una apuesta, pero Claro. Una apuesta a caballo. Y habían dado los números, pero no, como no compró, porque se gastó la plata en. No me acuerdo en qué se gastó la plata. En un fish and chips. En un fish and chips, en comida, claro. Cacha, pues más encima, súper inocente. No, y encima le daba comida como al carnicero, y con eso lo enganchaba un poco para que él le diese carne, para poder alimentar a su pájaro. Entonces es súper como desinteresado inocente su deseo de gastar esa plata, pues. Un niño que no tiene por dónde, y que la plata que gana, porque además trabaja entregando diario, tiene que pasarla a la casa porque ese es su aporte también, pues. Y a pesar de esa inocencia, recibe una venganza y un castigo horrible. oye, pero pasamos por delante, alguien lo mencionó, no recuerdo quién fue, para mí una de las escenas
más luminosa y de las mejores escenas de la película, o de las mejores secuencias de la película, el momento en que Billy le cuenta a la clase lo que hace. Ya en algún momento el profesor de Billy lo pilla distraído y lo reta por no estar atento a clase. Y le pide que él cuente alguna cosa que él hace que pueda ser de interés del resto de la sala. Y él inmediatamente se bloquea, porque de verdad que es un niño que uno lo siente que no tiene la capacidad ni la confianza en sí mismo para poder expresarse en nada. Aunque él pueda ser un experto en cualquier materia, lo que él hace no es capaz de expresarlo. Y son sus compañeros que sabían que él estaba haciendo esto con el halcón, lo que le dicen al profesor: oye, pero tiene un halcón, ¿por qué no contáis lo del halcón? Y cuenta lo del halcón en la sala y termina seduciendo a todos con su historia, incluido al profesor, todos los compañeros haciéndoles preguntas, etcétera. Entonces, después de haber visto todo lo mal que le va en la vida a Billy, ver esa escena donde se le ilumina la cara cuando está contando y él sabe tanto y es experto en el tema, o sea, cuando alguien le hace una pregunta, él no duda en la respuesta, ¿cachai? Es una escena, pero creo que es la escena más luminosa. Y luego, bueno, también tiene una escena que a mí me gusta mucho, que no sé si también le gustaría comentarla, que tiene que ver con el momento en que se junta con el profesor y le muestra el ave y empiezan a reflexionar sobre la relación que tiene Hermoso. Billy con el ave. Que esa, Es a un mí, diálogo bellísimo. es la mejor, por lo menos el mejor diálogo que tiene la película. Y ambas escenas están acompañadas de muy buena cinematografía, porque la primera, la clase, está con un paneo precioso que va cara por cara, los compañeros con la boca abierta, weón, sin pestañear, mirando esto, y de repente Juan dice una palabra que no conocen, y el profesor, ¿quieren que les cuente? Sí, sí, ¿cachai? Están todos motivados, weón, escuchando la historia. Y como contrapunto está la que tú acabas de decir, está en la versión que yo la estructuraba en el cobertizo. Claro, que es un ángulo súper cerrado, donde están en el mismo plano, que es el halcón, el profesor y Billy, todos comentando sobre, claro, la naturaleza y el respeto que impone este halcón. Y claro, yo creo que viene acompañado del ojo, donde pone el ojo el director, ¿cachai? En este plano, está bien, están hablando de lo humano, pero la presencia más imponente es la del halcón, ¿cachai? Asomándose cómo se mueve, cómo no le importa nada. Y está muy bien llevado, ¿cachai? Ya eso le sumaría, sí, a la escena. Esta otra más, que es cuando que ya querría Roger Waters por una canción de Pink Floyd, este diálogo que le explica Billy al profesor sobre por qué siempre está cansado, bueno, dice, claro, sobre sus dificultades y las injusticias de la clase trabajadora, ¿cachai? De que, claro, bueno, no tengo ninguna posibilidad de estar despierto tomando atención, me despierto antes de las 6 para repartir diario, antes de llegar a mi casa y salir corriendo para alcanzar a llegar a la clase, para que los profesores me saquen la cresta porque me dormido. ¿Cachai? Ese diálogo es brutal, y si bien, claro, no es tan bonito, tan luminoso, me chocó bastante en la película. No sé cómo lo vieron ustedes con esa. Si les pareció de repente muy sacado, no sé. No, es que es parte del contexto que te muestran del personaje. Pues si la película inicia con él compartiendo la cama con su hermano grande. Entonces ya estamos en una situación de precariedad tan grande que todo de ahí va a ser cuesta arriba. O sea, con, a Billy no le da mal en el colegio porque es flojo, sino porque no, las circunstancias son muy adversas. ¿Cachai? No, Billy es pobre porque es flojo. Debería Todo al despertarse dos funado del horas antes. grupo. Oye, qué innecesario. Pero, no, pero tiene eso tan bonito también como de, ¿no encuentran como tan lindo esto del interés de los niños que te muestran cómo al principio de la película le cuesta tanto levantarse y se trata de mantener en la cama, pero cuando es que es por el pájaro, se levanta al tiro a las 6 de la mañana, o cuando tiene Oye, que ir a buscar pájaros se pero levanta temprano? esa es la naturaleza humana, Fran. Hermoso. Sí, pero A todos yo nos siento que pasa. los niños igual es más genuino. Yo como adulta, peri 30, tengo que decir que igual, aunque algo me guste mucho, con el tiempo igual me pesa más un poco la levantada. Pero
tengo que entender bien la frase que dijo Juan Carlos. ¿Tú te levantas todos los días por el pájaro? ¿Estamos hablando de la diuca? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Basta, Peter, weón, No basta. sé quién dijo Mira, eso. Oye, Pedro siempre tenemos tiene una forma de transformar algo Pero nadie familiar dijo eso. en algo red Don flag. Comedia. ¿Se dan cuenta que esa frase estuvo solamente en la cabeza de Pedro? La gente va a poder retroceder este audio y nadie dijo algo así, pero bueno. Yo pensé que Está teníamos bien, está invitado bien. famoso a Lucho Slimming acá en la llamada, pero se conectó un segundo a tirarle el chiste después. Ya, pero retomemos. Sí, a mí me gusta mucho eso de la fascinación de los niños y esa capacidad de conectar con las cosas y que obviamente le hace. Porque sí, efectivamente, no solamente es esa escena en la sala de clase cuando le brillan los ojos, sí, la felicidad de Billy cuando está con su ave es algo sorprendente, algo con lo que conectáis súper fácil. Me gusta también la admiración que tiene Billy por su ave, porque no es solamente que la trate como una mascota, de hecho explica que no es una mascota, porque él entiende que es un ser libre, ¿cachai? Y que ahí hay una metáfora, un subtexto súper fuerte, porque el propio Billy no es libre, ¿cachai? No es libre ni en su entorno familiar, ni en su entorno general en el pueblo donde vive, ¿cachai? En su realidad completa. Es súper te encuentro súper heavy como te digo, el subtexto de toda la relación de Billy con su halcón es demasiado potente. Hay una cosa muy potente que me quedó ahora, como que fui reflexionando con lo que dijiste tú, Juan, que en un minuto, que creo que me impacta igual de fuerte que lo que decías tú ahora, es eh, esto como, a pesar de lo bonita de las intenciones que tiene Billy con Kes y de lo genuino de su interés y de su inocencia, está tan sometido como a esta dinámica de, no sé, como de que él es el niño malo, de que él es el niño problema, que cuando llega a conversar con este como trabajador social ni siquiera se le ocurre, no sé, pues postular que trabaje con animales, porque antes se nos dijo que él es súper bueno para trabajar con animales, que tiene como Fran, esta naturaleza. yo estaba ahí diciendo, dile que quieres trabajar con animales, dile que te gustan los animales, dile que así Yo como igual, sí. gritándole a la pantalla, ¿no? Eso me rompió el corazón. Y además hay cosas súper sutiles, ¿sí? Hay cosas muy sutiles también que tienen que ver con, por ejemplo, algo que me fui fijando, la ropa del personaje, que está siempre como muy maltrecha, que él no tiene short para poder jugar fútbol con el equipo, que no tiene toalla, entonces no se baña. Es una como deprivación desde lo económico, sociocultural, como súper grande. Y al final como que su meta desde el punto de vista de lo escolar, incluso está súper validado por el contexto y por los profesores, es aprender a leer y escribir para después ir a trabajar. Como que la idea de seguir estudiando y seguir haciendo cosas es casi así como un sueño muy distante y una utopía. Eso lo encontré muy brígido. Hay una sutileza del lenguaje en el guión que es muy bonita, que cuando hablan del halcón, se me quedó en el tintero antes, que dice que la gente piensa que los halcones se pueden tame, o sea, se pueden domesticar, pero no, son como maned, como son humanizados, ¿cachai? En el fondo, y ahí te habla el tiro el punto de vista que tiene Billy al hablar de su, claro, de este amigo que lo dejó entrar en su vida, ¿cachai? No, él deja bien en claro que no es su mascota. Y esas sutilezas creo que te van transformando a Billy también están en el guión, ¿cachai? Parte siendo un niño que, como comentaba antes, murmura para abajo, eh, habla en jerga súper de barrio. De hecho, me dio risa al principio, Juanca, cuando te disculpaste por el inglés. Creo que esta es una de esas películas que el inglés da lo mismo. O sea, todos hablan cualquier idioma menos inglés. Bueno, no se entiende nada. Hay que poner subtítulos del minuto 5 segundos. Y claro, termina como hablando poco, comunicándose a queja, a disculpas con el hermano, a patasco, pateando la perra desde temprano, a filosofar sobre la vida. Y esa cuestión, creo que el desarrollo de personaje más grande es, claro, como en el espíritu de Billy que descubre en sí mismo un potencial que no conocía, ¿cachai? Un abanico de posibilidades que antes no, eh, como que no quería posible. Sabía que no quería trabajar en la mina porque no quería trabajar como el hermano, o sea, no quería terminar como el hermano, pero tampoco tenía ningún tipo de luz en el horizonte.
Oye, ¿y las utilizan en el lenguaje de lo que estaba hablando? O sea, en el fondo la interpretación de los dos conceptos es que el ave, el, el halcón, no puede ser amansado, que es lo que expresa Billy, pero sí logra adiestrarlo. En el fondo esas son las dos palabras. No puede ser amansado, pero sí lo puede adiestrar. Que en el fondo es básicamente un paralelo bastante grande con el ser humano. Yo creo que ahí hay un subtexto, como decía antes, que es bien claro. Hay algo de ese subtexto también que a lo mejor es más sutil en Billy Elliot, porque no es tan desde como a lo mejor la superación contra todo el mundo que tiene en contra, pero hay algo muy bonito en ver que un personaje al cual tú quieres cumple su sueño. Creo que, como hablábamos anteriormente en Wonka, es refrescante ver personajes que son buenos, que son inocentes, que tienen buenas intenciones. eh, y aunque suene medio hollywoodesco, esta idea de como que con el esfuerzo y con el creer en tus sueños se pueden volver realidad, te deja el corazón muy calentito. Y creo que esta película toma además algo que a mí me gusta mucho, que tiene que ver como con las masculinidades en ese mundo tan obrero. Eh, este papá que al final cree que porque él baila ballet es básicamente gay, es como amanerado, incluso él tiene que un poco ir quebrando esas mismas concepciones que tiene para poder entrar en algo que le gusta. Eh, y que va muy de la mano con cómo esta familia decide expresar lo que le está pasando. O sea, hay partes súper violentas donde todo es rabia, todo es frustración por la huelga, por el fallecimiento de la mamá, por las circunstancias que les toca vivir que son súper complejas. Y Billy encuentra una forma de lidiar con eso que es mucho más constructiva y no es tanta violencia, o sea, desafiando un poco como esta masculinidad violenta y brusca y tosca, encuentra su camino y eso también encuentro que es muy bonito, hablando como de los subtextos y los mensajes que busca transmitir. Sería bonito mostrar esta película a un niño chico a lo mejor y ver cómo él se toma esta niñez con sensibilidades distintas. A mí se me hace que no es tan subtexto porque en el final de Billy Elliot, cuando le preguntan en el jurado, no sé, los profesores que lo van a aceptar, no sé cómo se llama, esas personas, le preguntan, bueno, ¿qué es lo que siente cuando él está avanzando? Y le explica básicamente que lo que explica Billy Casper, como que entra todo en silencio y entra como a otra realidad y es capaz de abstraerse de lo mal que lo puede estar pasando en otras situaciones. No lo dice de esa forma, pero lo dice un poco más bonito, un poco más metafórico, pero es bien explícito lo que tú estás diciendo en esa línea, que ya es el final de la película, básicamente. Pero es que, pero es bueno el tema de las masculinidades, porque nos centramos mucho en el papá, y porque él tiene como una transformación del rechazo a la aceptación del hijo, pero también hay una aceptación de Billy Elliot de su homosexualidad a lo largo de la película, que lo muestra muy bien cuando se despide de su amigo y del barrio, que el que también se había puesto tutú en esa fiesta navideña cuando se fueron a bailar al gimnasio. Eh, y al mismo tiempo también como el hermano, que hacía un tipo como muy rudo y muy violento toda la película, al momento de separarse como que se quiebra un poco por dentro y te dice te voy a extrañar, a pesar de que porque Billy Elliot está en el bus, no lo puede escuchar. Entonces hay como se da el trabajo de mostrarte escenas para cada personaje en ese cambio de la aceptación que va eh, eh, con el objeto de que el personaje crezca. Entonces, por supuesto que deja el corazón calentito, que a veces la realidad no es tan fácil o no es tan buena como sucede. Mm. Tiene otro plus este Billy Elliot, que tiene un musical. Y eso es como el criterio Perucci, pero el criterio Fran Cerda, de que algo es una obra de calidad, cuando se puede transformar en un musical. Con canciones muy bonitas, tiene una canción que habla sobre como esta misma escena que comentaba Juanca, que es como qué siente él al bailar, que se llama Electricity. Muy bonito. Y que en algún minuto fue interpretado en las tablas por un pequeño Tom Holland. Así que la música está en Spotify por si quieren escucharla.
¿La música del musical o la música de Billy Elliot? O las dos. Bueno, Ambas las dos dos. deben tener Spotify. Esa canción no es de Lucero. ¿Cuál? Electricidad, cuando tú me Es un miras. cover, es un cover, es un cover. Las intervenciones musicales de Perucci están comiendo cada vez el criterio Perucci original. Ay, ahí Me gusta la música. acá dejar en claro que el orden para ver estas dos películas es ¿qué es primero? Para destrozar tu corazón pero dejarlo vulnerable a nuevas emociones, y luego Billy Elliot para repararlo. Pero claro, porque el mensaje de Billy Elliot es claramente luminoso, o sea, es una, creo que Juan Carlos comentaba que era una feel good movie, o sea, creo que sí, yo la tengo en lo más alto, yo lo encuentro un peliculón, pero claro, si queréis decir algo en contra es, claro, la falta de un riesgo real, ¿caché? Como que nunca el drama de no poder lograrlo llega a un punto así que haga dudar su existencia, ¿cachai? Que pasa por un real como una real situación problemática, ¿cachai? Que tenga que decidir entre la espada y la pared, ¿cachai? Como que siempre está muy contenido, muy abrazado por un entorno que lo potencia sus talentos, pero eso no lo hace ser menor película bajo ningún sentido. De hecho, está grabada con un pulso tan lindo, es una película que sí o sí te mantiene atento a todo lo que está pasando, te creís lo que está pasando, y creo que son ese tipo de películas que es bueno ver de vez en cuando para acordarse de lo que uno puede ser. El talento se caga a los chicos a bailar. Sí, yo creo que así como la espada contra la pared, está contra el papá de Billy Elliot, cuando él ve que tiene que pagar no sé cuánto para que vaya a la academia y tiene que volver a trabajar y están en el medio paro con el sindicato, entonces volver a trabajar es ser un traidor para todo su entorno. Entonces, yo creo que él sufre las consecuencias de que yo creo que es un drama que acá Juan Carlos nos puede y Cristóbal nos pueden contar mucho más, pero de cómo un padre está dispuesto a hacer todo al fin de cuentas por los hijos. Como que a venderse completamente para que el hijo tenga una mejor vida de lo que tuvo él. Es que la clave está en lo que yo les decía en antes, cuando estábamos hablando de qué es. ¿Cachai? Que en qué es era imposible, incluso para los padres, sentir que o darse cuenta que un niño puede ser algo más que lo que requiere el entorno. ¿Cachai? En el fondo, lo que finalmente el padre de Billy Elliot se da cuenta en algún momento, dice, podría ser un genio, ¿cachai? En lo que está haciendo. O sea, puede ser alguien brillante. Darse cuenta de eso es algo que es muy, muy complejo, difícil de aceptar, incluso para uno. O sea, si yo te digo, nosotros estamos llenos de tradiciones de cómo debiéramos comportarnos, qué debiéramos hacer, ¿cachai? O sea, yo creo que sería muy difícil aceptar o es muy difícil incluso hoy en día aceptar que alguien quiera hacer algo que se sale de la normalidad, ¿cachai? Yo creo que ahí igual es bonito lo que comentan ustedes porque que es efectivamente como que si este niño estuviese mirado como con ojos de adulto, como que qué rol va a cumplir él en el mundo adulto versus Billy Elliot, donde es como qué es lo que este niño quería hacer. O sea, estamos poniéndole el foco a él y a cuáles son sus sueños y sus prioridades versus a cómo este niño nos sirve como mano de obra. Eh, que refleja muy bien también como el cambio de generación y el cambio a lo largo de los años. Eh, es una gran mezcla de películas, creo que se enriquece demasiado del verse en conjunto. Y agradezco mucho, Juanca, que nos hayas introducido a qué es. Oye, es que no, iba a terminar la frase anterior diciendo que lo que yo encuentro genial es que el papá de Billy Elliot se da cuenta y que es algo que a nosotros nos puede parecer de perogrullo, pero se da cuenta que es un niño y que tiene futuro. Y eso es todo, esa es la clave. ¿Cachai? Eso lo hace Claro. cambiar. No hay nada más. ¿Cachai? En cambio, en el otro lado no sucede, acá sí sucede, y por eso podemos tener este final que en el fondo donde hay aceptación. Y claro, la película termina con la alegría de que Billy logra su sueño. ¿Cachai? Que es hermoso. Pero no es posible sin ese darse cuenta del padre de la realidad de que es un niño. Es un niño, verlo como un niño y que tiene futuro.
Qué buen punto, Juanca, ahí, porque claro, en la película uno la ve constantemente a través de los ojos de Billy y es súper bonita, pero claro, el viaje de transformación lo vive el padre, po, efectivamente. O sea, se transforma de un minero rudo, espalda plateada, ¿cachai? A alguien que entiende las pasiones de su hijo y entiende que en verdad puede ser, puede llevar a cabo sus sueños, como comentaba Peter, y lo lleva a tal punto que rompe la huelga, así como un poco el enemigo de sus demás compañeros, pero en pos del futuro de su hijo. Yo creo que eso es algo que todo papá siente, que ojalá, claro, su hijo sea feliz, y eso es el fondo, el centro de la motivación. Obviamente es darle todas las oportunidades para que sea feliz en esa decisión, pero lo importante, claro, es que pueda seguir lo que le gusta y no lo que deba tener. Cuando es muy bonito ese paralelo que dijeron antes de pasar lo que un niño debe ser lo que el país necesita, a que sea lo que él quiera hacer y le dé más plenitud. Y todo eso culmina también después en este final donde lo van a ver actuar, donde se encuentra con este compañero, que este amigo, que al final estaba como siempre siguiendo muy de cerca la carrera de Billy. Y hay algo que a mí siempre me pasó cuando era más chica y la veía, que era como que me daba lata como que no te mostraran a Billy bailando así como adulto. Pero ahora cuando la vi de nuevo, siento que es una muy buena decisión porque no es necesario que te muestren lo bueno que es, porque te lo demuestran a través de los ojos de su familia, de sus amigos, de sus cercanos, de cómo ellos lo ven, de cómo ellos han vivido el éxito que él tiene. Y al final a través de eso es como la validación última de que él tuvo que haber seguido su sueño y haber cumplido como lo que él siempre quiso hacer. Eh, Siempre queda corta como con solamente ese salto hermoso que tiene hacia el final, pero creo que verle los ojos al papá preparándose como y nervioso como antes de que se abran la cortina es suficiente para darte cuenta de lo poderoso que es Billy. El encuentro de la individualidad, mientras que se les fue negada. Voy a mostrar una de las partes favoritas de las conversaciones. Antes de entrar al cierre, el cierre no es mi parte favorita de las conversaciones, pero veamos qué paralelos podemos establecer para recomendar otras cosas que sean interesantes pararlas al lado de estas dos películas. ¿Tienen alguna recomendación, alguna película o algo que podamos recomendar a los que nos están escuchando? Yo recomendaría una película que une ballet y una mala madre, que sería Black Swan, donde te pueden mostrar cuando el sueño de un niño está impuesto por un adulto. Cómo puede llevarlo ¡Oh, qué buena a recomendación! límites muy rudos. Me gusta ese giro que diste. Yo lo dije anteriormente y la voy a reforzar, yo voy a recomendar Belfast, porque creo que a lo mejor fue un poco odiada por el contexto en el que se nominó, se le tildó un poco como de Oscar bait, pero a mí me gustó mucho, la encontré muy bonita, la foto es maravillosa, el niño es fantástico y creo que tiene esa misma inocencia como de ver el mundo con ojos de niño en un contexto complejo donde están un poco obligados a crecer de manera brusca. Así que Belfast es mi recomendación. Juanca, tú, yo sé que tú tenías una recomendación ahí que te arde los dedos por recomendar. No, ninguna. No, o sea, la verdad, nombré las dos películas que relacioné con este visionado. La primera es un joyón del cine del séptimo arte que hace poco ganó el Oscar, que se llama Coda. No, en serio, yo pude establecer muchos paralelos con los 400 golpes de François Truffaut. Creo que es una película que hay que ver y poder establecer esos paralelos con Kes más que con Billy Elliot. Creo que con Billy Elliot no comparten mucho. Eh, es una película que tiene también un protagonista infante y que vive muchas peripecias que yo las podría parar al lado de las que vive Billy Casper. Tiene algunas diferencias, pero también tiene un final que uno puede sentir que no es lo que uno esperaba o lo que uno quisiera sentir, pero es una película también muy realista, muy buena y un clásico. Es la primera película de François Truffaut. Y disponible en Amazon Películas, Prime. películas. Y de hora 40, partieron, todo a verla. No, es muy bonita parte. Te Mi quité Coda, Pedro. recomendación- Te quité Coda, Pedro. Yo sé que tú querías recomendar Coda. Don Che, le tengo una recomendación. No, yo me quedé para otro lado, porque
me quedo dando vuelta el tema de la minería y esto de los trabajadores y el problema que tiene que esto del mundo de seguir produciendo. Y quiero recomendar un peliculón llamado Diamante de Sangre, que no lo han visto, para que partan sobre todo lo que es ese tráfico de diamantes en África, las guerras civiles, la riqueza, etcétera. Llegamos al final de la conversación, chiquillo. Les agradezco, Francesca, don Cristóbal, Peter. Yo lo pasé muy bien con esta conversación. Me dieron ganas de ver las dos películas de nuevo. Pese a que cuando vi que pensé que no le iba a querer ver en harto tiempo por lo trágico de su final. Pero ahora quiero verla de nuevo. Me gustó Pensé esta. que te ibas a conseguir un cernícalo ahora. Oye, no es mala idea dedicarse a la cetrería, ¿eh? No el estudio de los cetros. No, No, no. ok. Eso es otra Viniendo cosa. de ti, La Peter, cetrería esa, es domesticar halcones. no sé a dónde vas con ese comentario viniendo de ti. No. No, no Oye, pillo. yo creo que otra cosa que nos falta recomendar, que fue nuestro puntapié inicial, es Subterra, película y libro que hace el vínculo de esta trabajo minero y clase obrera con Chile, que también es ¿No viste la hermoso. película, Fran? ¿Qué tal? Es bonita igual. Buena, Sí, me es buena. gusta, es buena. Y yo les voy a recomendar algo antes de despedirnos, que no es una película. Vayan a visitar Lota, vayan a visitar El Chiflón del Diablo, sumérjanse en una mina. Hay un museo que es Voy al tiro. el Chiflón del Diablo. ¡Pedro! Está bien, no esperaba otra cosa. Perucci, weón. A ver, son 25 metros de mina, de profundidad. Justo lo que está esperando Pedro. No se puede así. Oscuridad total. Ahora me voy a decir que tiene 9 puertas. Sí, puede ser. La verdad es que no las conté, pero pueden ser 9. Sí, la 9ª es la oscura, me dijeron. Bueno, acá todas las puertas eran oscuras, Pedro. El paraíso de Peter. Así que yo creo que es un viaje para ti. Es un viaje para ti. La verdad es que es una visita bastante terrorífica, Pedro. Todo lo contrario que estáis pensando tú. Nos despedimos ahora. Encuéntrenos en Cineclub CL Podcast. Coméntenos y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao, gente. Chao, chao. Chao, chao. Chau. Oye, Peter, ¿tu puerta favorita cuál es entonces? Depende. Esa pregunta. Las de roble generalmente. Este Solo programa así.